studying for today's message, Mientras estaba estudiando para el mensaje del día de hoy, I found that there is a striking difference between the English Bible and the Spanish Bible. me di cuenta que hay una gran diferencia entre la Biblia en inglés y la Biblia en español. And again, I think I like the Spanish Bible better. Y nuevamente creo que me gusta más la Biblia en español. Because the Spanish Bible, rather than just giving us a word like the English does, it actually defines for us the meaning of that word. Porque la Biblia en español, en lugar de solo darnos una palabra, define qué es esa palabra. I'll explain in a moment. Voy a explicar un poco más de eso en un momento. So let's pray first. Vamos a orar primero. Padre, gracias te damos por este día. Gracias Dios porque podemos estar aquí juntos en tu casa, Padre. Te pido Dios, por favor, que hables en nuestros corazones, que prepares nuestros corazones, Dios, y que podamos salir con algo nuevo aprendido y algo que podamos aplicar en nuestra vida, Dios. Por favor, toca nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Amen. Let's turn tonight to begin our time together in the Word of God to Psalm 41 again. Para comenzar nuestro tiempo en la palabra de Dios, acompáñenme por favor a Salmos 41. 41. Salmo 41. If you remember, we were here last week and we were looking at the Judas bag. Si recuerdan, la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos viendo acerca de la bolsa de Judas. And the idea was that Judas carried not only the money in that bag, but a mouthpiece for the horn that he blew. Y la idea era que Judas no solamente cargaba con el dinero en esa bolsa, sino que también traía la boquilla del corno o la trompeta que él tocaba. Now, there's nothing in the New Testament that tells us that he blew a horn. Ahora, no hay nada en In the New Testament. no hay nada en el Nuevo Testamento que nos diga explícitamente que él tocaba una trompeta o un corno. The words, though, that are used for translation in our Bibles give us the idea that Judas actually was involved in playing some kind of a trumpet. Las palabras que se ocupan en la traducción en nuestra Biblia nos dan la idea de que Judas en efecto sí tocaba un corno o una trompeta. We really don't know much about Judas's past. Realmente no sabemos mucho del pasado de Judas. We know that his name was Judas Iscariot. Sabemos que su nombre era Judas Iscariote. Now, the word Iscariot is a very unusual word in the New Testament. Ahora, la palabra Iscariote es una palabra muy inusual en el Nuevo Testamento. It comes from the word or the idea of Iscariot. Iscariot. Viene de la idea de la palabra escare, Iscariot. Iscariote. Okay. Now, the group that suggests was an assassin group in the New Testament days. Ahora, la raíz de esa palabra de Iscariote o Escarie es un grupo de asesinos en el tiempo del Nuevo Testamento. They usually carried about an 18-inch knife blade. Usualmente cargaban un cuchillo de aproximadamente 18 pulgadas And it was serried on both sides. y estaba como adientado, tenía pequeños dientes de ambos lados. Okay, it wasn't straight and smooth. It was crooked on both sides. Okay, era ondulado en ambos lados. And the reason for that was when they stabbed the person, it would cut on both sides, both in and out. Y la razón era para que cuando apuñalaran a una persona, cortara de ambos lados, ya sea cuando entrara y cuando saliera. And again, the only suggestion we have of this is Judas's last name. Y de nuevo lo único que tenemos para sugerir esto es el apellido de Judas. Some Bible scholars say that's from where the city was that he was from. Algunos, Iscariot. algunos estudiosos de la Biblia dicen que su apellido es por el lugar de donde él venía, que venía de un lugar llamado Escaria. But others believe that he was part of this assassin group. Pero otros pensaban que él era parte de este grupo de asesinos. Now, when you add the New Testament idea of what Judas was involved in, it kind of makes sense. Pero ahora cuando nosotros tomamos la idea del Nuevo Testamento, de lo que Judas estaba metido,
tiene un poco de sentido. There were at least several militant groups in Jerusalem in the day that Jesus was there. Había varios grupos militares en Jerusalén en el tiempo en el que Judas estaba ahí. One of those was called the Zealots. Uno de ellos eran llamados los celotes. We know of at least one disciple that was part of that group. Conocemos al menos un discípulo que era parte de ese grupo, de los celotes. Simon the Zealot. Simón el celote. It didn't mean that he was excited to be a disciple of Jesus. No significa que él estaba emocionado de ser un discípulo de Jesús. It meant that he was part of the militant group that was hopefully going to be involved in taking down the Roman Empire. Significa que él era parte de un grupo de judíos que quería derribar el imperio romano. There's a likelihood that Judas Iscariot was also hoping that Jesus would take down the Roman Empire. Era posible que Judas Iscariote también tuviera en mente o también pensara que Jesús iba a derribar el imperio romano. And when Jesus didn't seem to be going that direction, Judas entered in to betray him to the Romans. Y cuando parecía ser que Jesús no iba en esa dirección de derribar el imperio romano, fue cuando Judas lo entregó. Remember what I said? No word in the Bible is just in the Bible. ¿Recuerdan lo que dije? Ninguna palabra de la Biblia solamente está ahí en la Biblia. The word Iscariot is in there for a reason. La palabra Iscariote está ahí por una razón. So this gives us a little more background perhaps on some of the disciples and what was going on. Entonces, esto nos da un poco de trasfondo de qué eran los discípulos y qué estaba pasando. Now to the book of Psalms. Ahora vamos al libro de los Salmos. Notice, if you will, Psalm 41 and verse 11. Noten por favor el Salmo 41, versículo 11. Dice, en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Okay, last time we talked about how this psalm spoke of Satan not being able to triumph over Jesus Christ. La última vez hablamos acerca de este salmo, hablando de cómo Satanás no iba a ser posible que triunfara sobre Cristo. God was not going to let Satan be able to have triumph or sing a song of triumph over Jesus Christ. Dios no iba a dejar que Satanás triunfara, ni que tocara una canción de triunfo sobre la muerte de Cristo, sobre su enemigo derrotado. Fast forward again to the New Testament. Regresamos al Nuevo Testamento. The Bible says that Judas, when he heard that Jesus was betrayed, La Biblia dice que Judas, la Biblia dice que Judas cuando escuchó que Cristo había sido traicionado, he was grieved about that and was sorry that he had delivered Jesus to be betrayed. él se sintió mal y tenía remordimiento de que él había sido el que había entregado a Jesús para ser traicionado. I don't think that Judas was sorry in his heart for what he had done. Yo no creo que Judas realmente estuviera arrepentido en su corazón de lo que había hecho. He was simply sorry that they were going to crucify Christ and he had betrayed him. Simplemente se sentía mal de que iban a crucificar a Cristo y que él lo había traicionado. Judas went right out and hung himself. Y Judas automáticamente salió y se colgó, se suicidó. So in a very real sense, Satan, through Judas, though he betrayed Christ, did not triumph over Christ. Entonces, Satanás a través de Judas, aun cuando traicionó a Cristo, no triunfó sobre Cristo. Judas never had the chance to glory in what he had done. Judas nunca tuvo la oportunidad de gloriarse en lo que había hecho. Now it's very interesting because in the Spanish Bible, the word that is used here in Psalm 41:11 is this word. Ahora, es muy interesante porque en la Biblia en español la palabra que se ocupa en el Salmo 41:11 es la palabra huelgue. In looking that word up,
Y buscando un poco más acerca de esa palabra, la palabra significa golpear, atacar. Not necessarily to strike with one's hand, No necesariamente un golpe con una mano, but rather the word carries the idea of a blast that is so loud it creates a problem for the person hearing it. pero lleva la idea de una explosión o de un impacto que es tan fuerte que lastima a la persona que lo escucha. It strikes at the very eardrum of the listener, Golpea justamente el tímpano de la persona que está escuchando, which actually is what the word in Hebrew bears out. que es lo que dice la palabra en hebreo, eso es lo que explica la palabra en hebreo para este versículo. Again, I love the Spanish Bible. Una vez más, a mí me encanta la Biblia en español. I wish I had started studying it 45 years ago, Desearía haber empezado a estudiarla hace 45 años, but I didn't. pero no lo hice tristemente. Now, let's think for a moment about this aspect of Satan triumphing over Jesus. Ahora vamos a pensar por un momento sobre este aspecto de Satanás triunfando sobre Jesús. Jesus had complete victory at the cross. Jesús tuvo una victoria completa en la cruz. Satan was hoping to destroy the Son of God. Satanás estaba esperando destruir al Hijo de Dios. He was hoping that he would keep him in the tomb and he would not escape. Estaba esperando Satanás poder mantener a Cristo en la tumba y que no se escapara. He thought he had devised a perfect plan. Satanás pensó que había creado un plan perfecto. He had managed to get Judas, the Iscariot, into the group of Jesus' disciples. Había logrado infiltrar a Judas Iscariote dentro del grupo de los discípulos de Cristo. And he was excited to see what he could do to destroy Jesus before the cross. Y estaba emocionado de ver cómo podía él destruir a Cristo antes de la cruz. Go to John's Gospel, chapter 13. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. And notice, if you will, Y noten por favor verse number 2. el versículo número 2. Juan 13, 2. Y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. This is the Last Supper. Esta es la última cena. And the Bible says Judas was able to put in the heart, Satan was able to put in the heart of Judas that he would betray Jesus. Y la Biblia dice que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús. It wasn't Judas's idea to betray Jesus. No fue la idea de Judas el entregar a Cristo, It was Satan's idea. fue la idea de Satanás. Now remember, Satan is not an all-knowing individual. Ahora recuerden que Satanás no es un ser que todo lo sabe. He does not know what you are thinking. Él no sabe lo que estamos pensando. He can only make suggestions. Él únicamente puede sugerir tus pensamientos. It is then up to us whether or not we act on that suggestion. Después depende de nosotros si queremos actuar con base a esas sugerencias que Satanás nos hace. Satan works the same way today. Y Satanás trabaja de la misma forma el día de hoy. In a Christian's life, he does not know what we are thinking. En la vida de un cristiano, Satanás no sabe lo que estamos pensando. For instance, Por ejemplo, he does not know right now Giovanni is thinking about the cake later. él no sabe que nuestro hermano Giovanni está pensando en el pastel de masa al ratito. Pardon me, Giovanni. Una disculpa, Giovanni. It's just, I know Giovanni, I know he will be upset with that. Es que yo conozco a Giovanni, somos amigos y no se va a enojar con eso. No, we never know what a Christian is thinking when we're sitting there looking eyeball to eyeball to him. Nosotros nunca sabemos lo que está pensando un cristiano cuando lo estamos viendo ojo a ojo. They could be thinking about tomorrow's job.
Podrían estar pensando sobre su trabajo de mañana probablemente and the work they have to get done. y el trabajo que tienen que llevar a cabo. They're looking right at you, but they're not paying any attention to what's going on. Te están viendo directamente a los ojos, pero no tienen ni idea de lo que está pasando. How many of you have ever had someone say to you, "Are you listening to me?" ¿A cuántos de ustedes alguna vez les han dicho mientras están hablando, me estás poniendo atención, me estás escuchando? And all of a sudden the person goes, "Yeah, sure." What'd you say? Y de la nada la persona le dice, sí, ¿qué estabas diciendo? So you know they weren't listening. Entonces, sabes que no estaban poniendo atención. How many times do we listen to God that same way in church? ¿Cuántas veces escuchamos a Dios de la misma manera en la iglesia? I'm just saying, the devil is good at doing what he does to distract us from the things that God has in his word. Simplemente estoy diciendo que Satanás es muy bueno para distraernos de las cosas que estamos viendo en este momento y de la palabra de Dios. Remember, he's the prince and the power of the air. Recuerden que Él es el príncipe y el poder del aire, de los aires. So at this point, he puts into the heart of Judas to betray the Lord Jesus Christ. Entonces, para este punto, Él pone en el corazón de Judas el traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Do you know that the Lord Jesus is one of the most compassionate individuals there is? Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo es el ser más compasivo que existe. So how do you know that, Pastor? Y ustedes pueden preguntar, ¿cómo sabe eso, pastor? Well, beyond the fact the Word of God tells me so. Bueno, aparte de que lo dice la Biblia, At the cross, Jesus looked down on those that had just crucified him and driven the nails into his hands and feet. en la cruz, Cristo voltea a ver a esas personas que estaban abajo, que habían enterrado los clavos en sus manos y en sus pies. He looked to the heavens and said, "Father, forgive them, for they really do not know what they are doing." Y miró a los cielos y dijo, Padre, perdónalos porque realmente no saben lo que están haciendo. That's compassion. A eso se le llama compasión. The Lord Jesus Christ, when it says he loved the world, he loved the world. Cuando la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo amó al mundo, en verdad Cristo amó mucho al mundo. Now look in John chapter 13. Ahora veamos en Juan capítulo 13. By the way, Por cierto, this is the Last Supper. esta es la última cena. I didn't plan to preach about this knowing in advance about the supper of the Lord tonight. Yo no estaba planeando predicar de esto para que tuviera congruencia con la cena del Señor esta noche. It probably was a coincidence. Probablemente fue una coincidencia. Remember, there are no coincidences. Recuerden que no existen las coincidencias. So obviously God had something planned. Entonces seguramente Dios tiene algo planeado. Notice verses 26 to 29. Noten los versículos 26 al 29 de Juan 13, 26 al 29. Dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Okay, now remember, the picture of the Last Supper is kind of a square kind of table. Ahora recuerden que la imagen o la idea de la cena del Señor es en una mesa cuadrada. It's not a square table like we have here, No es una mesa rectangular como esta, but a table here, and a table here. es más como una mesa aquí, otra mesa así y otra mesa aquí. Jesus was seated in the middle. Jesús estaba sentado en medio. Who was on each side of Jesus? ¿Quién estaba a un lado y al otro de Jesús? We know Nosotros sabemos. John was on one side Juan estaba de un lado and James on the other. y Santiago estaba del otro, Because they wanted to sit left and right. porque ellos querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Cristo. Where might Judas have been? ¿Y dónde creen que estaba Judas? Well, he was within reaching distance of the Lord Jesus. Bueno, él estaba a distancia de nuestro Señor Jesús, como a un brazo de distancia. He was probably in one of the two front corners. Probablemente él estaba en una de las dos esquinas de las mesas. Because what Jesus does next is hand him what the English Bible calls a psalm.
Lo que sabemos esto porque lo que Cristo hace después es entregarle algo que en la Biblia en inglés se conoce como, con la palabra es literalmente sop. But the Spanish Bible explains that word in the Greek. Pero la Biblia en español explica eso del griego al español. Again, I love the Spanish Bible. Una vez más, amo la Biblia en español. But don't get me wrong, I still love my Bible in English. Y no me malentiendan, aún amo mi Biblia en inglés. But I love to see what God does in the various translations. Pero me encanta ver lo que Dios hace en las diferentes traducciones. And so the Spanish Bible says Jesus gave a wet piece of bread. Entonces la Biblia en español, la Biblia en español dice que Cristo le dio un pedazo de pan mojado a Judas. Now, is that a baked piece of bread like we would buy at Chedraui? Ahora, ¿ese es un pedazo de pan como el que compramos en Chedraui? No. No, It would have been a piece of the flat bread that they used at the Last Supper. sería un pedazo de pan sin levadura que ocupaban en esa cena. Not necessarily the hard baked bread that they would use to observe the Passover. Okay. Not you. Yes, not that. Probably just a hard flat bread. More like a thick tortilla. Okay. Era más como tal vez un pan pita, puede ser, o una tortilla más gruesa podría ser también. No necesariamente el pan que ocupan para la cena de la Pascua, otro tipo, una tortilla más gruesa, digamos. So Jesus takes some of that bread, dips it in something, and hands it to Judas. Entonces Cristo toma un pedazo de ese pan, lo sumerge en algo, lo copea en un líquido y se lo da a Judas. And that is exactly the idea of the wording of the Spanish Bible. Y esa es la idea de lo que dice la Biblia en español. What was it he dipped it in? Ahora, ¿en qué remojó Cristo este pedazo de pan? We really don't know. La verdad no sabemos. It was probably some kind of a meat gravy sauce. Era probablemente un tipo de salsa de carne. Now, salsa, these people know what gravy is. It's gravy. Es como el de Kentucky, puede ser gravy. How many of you know what I'm talking about when I say gravy? ¿Cuántos años? See, several of them. Sí, Okay? You're the only Mexican people that know what I'm talking about. son los únicos mexicanos que saben de lo que estoy hablando. Remember the missions conference, what, 2 years ago? ¿Recuerdan la conferencia misionera de hace 2 años? And we made a big pot Cuando well, we called it pastry, but Hash. it was really Hash. chicken gravy. Remember the chicken gravy? You made it. I didn't know. Maybe it was not for the mission. Maybe it was for something else. Anyway, chicken gravy. hicimos gravy de pollo, See, not salsa. no salsa. Okay. Jesus would have dipped it in that and handed it to Judas. Lo más seguro es que Cristo, bueno, sumergió ese pedazo de pan en el gravy y se lo dio a Judas. And most Christians think he did that in this manner. Well, fine. Here, take this. Muchos cristianos piensan que simplemente agarró y lo metió y le dijo, ten Judas, tómalo. That is not at all what was pictured here. Esa no es la imagen que nos muestra la palabra de Dios. This was actually a custom of the day that you would give the first sop that you would dip as a gesture to the other person. Esta era una costumbre de ese tiempo en el que el primer pedazo de pan mojado que tomaras se lo darías como un gesto a la otra persona. It would be like you not taking the first bite of a piece of cake, but offering it to the person that was there. Sería como si tú no tomaras la primera rebanada de pastel en tu cumpleaños, pero como en apreciación a la otra persona le entregas esa primera rebanada de pastel. But in this case, it was hopefully to get Judas to change his mind about what he was about to do. En este caso era para poder intentar
intentara hacer que Judas cambiara la idea que tenía de lo que iba a hacer con Cristo. It showed to Judas Jesus knew what he was going to do. Le quería mostrar a Judas que Cristo sabía lo que Judas iba a hacer. If you remember, 3 years before, when Jesus was selecting the disciples, Si ustedes recuerdan, hace 3 años antes de la Cena del Señor, cuando Cristo estaba eligiendo a sus discípulos, the Bible says Jesus went to the mountains and prayed all night before he made that decision. la Biblia dice que Cristo fue al monte y oró toda la noche para poder tomar la decisión correcta. Why do you think he prayed all night before he selected the 12 disciples? ¿Ustedes por qué creen que Cristo oró toda la noche para elegir a los 12 discípulos? I've always thought it was because Judas was one of those in consideration. Yo siempre he pensado que es porque Judas era uno de los que estaban en consideración. 3 years before, Jesus knew what Judas would do. 3 años antes, Cristo sabía lo que Judas iba a hacer. And he knew that if Judas made it that far, his fate for all eternity would be sealed as the son of perdition. Y él sabía que si Judas llevaba a cabo ese plan, su destino para toda la eternidad iba a estar sellado como el hijo de perdición. Jesus did not want even Judas to spend all eternity in hell. Y Cristo no quería que ni siquiera Judas pasara toda la eternidad en el infierno. For God, in his great love for us, is not willing that any will perish. Porque Dios en su gran amor por nosotros no busca que nadie perezca, Not even Judas. ni siquiera Judas. I don't know that we can even begin to comprehend the love of Jesus. Yo no creo que podamos siquiera empezar a comprender el gran amor que nos tiene Cristo. Notice verse 30. Noten por favor el versículo 30 de Juan 13. 1:13. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. At that moment, Satan entered into Judas. En ese momento, Satanás entró, tomó posesión de Judas. Judas, before this time, was only influenced by Satan. Para este momento, antes de esto, Judas solamente había sido influenciado por Satanás. At this moment, now Judas was completely under the control of Satan. Pero en este versículo, Satanás estaba totalmente en control, en posesión de Judas. Judas was Satan possessed. Judas estaba poseído por Satanás. Not simply demon possessed, but Satan himself possessed. No simplemente poseído por un demonio, pero poseído por el mismo Satanás. Satan was not going to trust what was about to occur to any one of his lesser demons. Satanás no estaba dispuesto a encargar de lo que iba a pasar a ninguno de sus demonios menores a él. He was going to do this act himself Él iba a llevar a cabo este acto él mismo and make sure Judas carried through with betraying Jesus. y se iba a asegurar que Judas terminara con el plan de traicionar a Jesús. And then it makes this odd statement. Remember, no statement is in the Word of God for just a coincidental purpose. Y luego hace una declaración un poco extraña en la Biblia, pero recordemos que ninguna declaración está en la palabra de Dios solo porque sí. The Bible says, and it was night. Night. La Biblia dice, y era de noche, It was dark. ya estaba oscuro, It was very obscure. Muy obscure. era muy dark, very dark. It was the darkest time the world had ever seen. Era el tiempo más oscuro que el mundo había visto And it was going to get darker at the cross y se iba a oscurecer aún más durante la cruz, because even the sun was going to refuse to shine. porque aún el Hijo iba a negarse a brillar. Can you imagine standing there with Jesus on the cross and the sun being blocked out? ¿Pueden? The sun. Porque aún el sol iba a negarse a brillar, disculpen. ¿Pueden? Oh, very dark. Sorry. Yeah, see.
pueden imaginarse el estar ahí enfrente de la cruz, con Cristo crucificado y que el sol dejara de brillar? The Bible makes it very clear that Satan thought he won every victory. La Biblia deja muy en claro que Satanás pensaba que había ganado de gran manera, había tenido una gran victoria. Judas takes the salt and seals his life for eternity. Judas toma este pan mojado y entonces sella su vida para la eternidad. He could have refused it. Pudo haber negado este pan. Time has to hurry. Me tengo que apurar. Notice 2 Thessalonians chapter 2. Noten por favor 2 Tesalonicenses capítulo 2. Thessalonians chapter 2 and verse number 3. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 3 dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. To manifest the son of perdition. Se manifieste el hijo de perdición. Satan was the epitome or the exact essence of evil. Satanás era la cúspide, era la esencia exacta de la maldad. The idea of perdition is the idea of hellfire forever. La idea de perdición es la idea de fuego del infierno por siempre. Notice 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Notemos por favor 2 Tesalonicenses 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Satan's desire has been, and as far as he is concerned, always will be, to be like God. El deseo de Satanás ha sido, seguirá siendo y siempre, todo el tiempo ha sido el ser igual a Dios. From the beginning, when he was the anointed cherub in heaven, Desde el inicio, cuando él fue ese querubín ungido en el cielo, Satan's desire is to be like God. el deseo de Satanás ha sido ser igual que Dios. By the time we get to the tribulation period, he wants to set himself up as God to be worshipped. Y en el tiempo de la tribulación, Satanás quiere sentarse en ese lugar que le pertenece a Dios para ser adorado por Dios. Back in John chapter 13 De regreso a Juan capítulo 13 and verse number 26. y versículo 26 dice: Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. This morsel of wet bread, this piece of wet bread, Este pedazo de pan mojado it was good for food. era bueno como comida. It was given to Judas by Jesus. Fue dado a Judas por Jesús. It was unleavened bread, Era pan sin levadura, without sin. sin pecado. It was kosher. Era kosher. It was part of the sacred meal that Jesus was involved with his disciples. Era parte de la comida sagrada de la que Cristo era parte con sus discípulos. There was nothing evil about this morsel of bread, this sop. No había nada malo con este pedazo de pan, este pan mojado, But we see the choice of two men. pero vemos la decisión de dos hombres. One was John the disciple. Uno era Juan el discípulo. He wanted to be as close as he could to the Lord Jesus. Él quería estar tan cerca como se pudiese de su Señor Jesucristo. Satan's thoughts during that meal was to betray the Lord Jesus Christ. La idea de Satanás era traicionar a Jesucristo. Both men enjoyed the food, the meal that night. Judas. Perdón, las ideas de Judas, que eran las de Satanás, desde luego, eran la de traicionar a Jesús. Perdón, no es problema con mi transmisión, es problema con
Todo bien. No hay problema. Amen. Okay. The other man was Judas, who was making a decision that would last for all the rest of eternity to betray Jesus. Entonces el otro hombre era Judas, que estaba haciendo una decisión que iba a durar para toda la eternidad, la decisión de traicionar a Jesús. John's decision was a decision that would last for all eternity as well, but it was to love the Lord Jesus Y la Christ. decisión de Juan era una decisión que también iba a durar por toda la eternidad, pero era la decisión de amar a Jesús. Judas was willing to serve his own appetites. Judas estaba dispuesto a servir a sus propios deseos, apetitos. He took the 30 pieces of silver and the food. Tomó las 30 piezas de plata y también la comida. But Judas forgot, and he shouldn't have, the words of Job. Pero Judas olvidó, y no debería de haber olvidado, las palabras de Job. And as we come into the communion and supper of the Lord tonight, Y mientras vamos a tomar la cena del Señor en esta noche, I would like to remind us of those words from Job. quisiera recordarles sobre esas palabras de Job. These words are 3,500 years old, Esas palabras tienen 3.500 años de antigüedad, but they are just as real as when Job spoke them. pero son tan reales como ese día que Job las hablaba. Job chapter 23 Job capítulo 23 and verse number 12. y versículo número 12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. I have esteemed his words of his mouth more than my necessary food. Guardé o estimé las palabras de su boca más que mi comida. Judas should have rejected the piece of wet bread. Judas debió haber rechazado ese pedazo de pan mojado, But he did not. pero no lo hizo, Because he had already sought to fulfill the desires of his own heart. porque él ya había buscado el complacer a los deseos de su corazón. Dear Christian, Querido cristiano, as we come tonight to the supper of the Lord, mientras esta noche estamos tomando la cena del Señor, what is more precious to you? ¿qué es más preciado para usted? The things of this world? ¿Las cosas de este mundo? The words of people in this world? ¿Las palabras de personas en este mundo? Or the words of God? ¿O las palabras de Dios? That's your decision. We each sit here tonight with a similar decision of Judas and Jesus. Judas and John. Esa es su decisión. Los dos, nosotros estamos en esta noche con la decisión de ser como Judas o de ser como Juan. And do we really want to be close to our Lord and Savior? ¿Queremos realmente estar cerca de nuestro Señor y Salvador? I hope so. Yo espero que sí. I can't answer for you. Yo no puedo responder por usted. But in a moment, we're going to partake together of the highest aspect of the Christian life here on earth. Pero en un momento más vamos a tomar parte del aspecto más alto de la vida cristiana aquí en la tierra. And Jesus Christ is going to be watching. Y Cristo Jesús va a estar viendo. Decision time in your heart. Es tiempo de una decisión en su corazón. You and God know the things of your heart tonight. Ustedes y Dios saben las cosas que hay en su corazón en esta noche. Well, I'm not going to tell you. Ustedes pueden decir, yo no le voy a decir a Dios lo que hay en mi corazón. You don't have to. No tienen que hacerlo. He already knows. Él ya lo sabe. It's your decision. Es su decisión. In a moment, the altar's going to be open. En un momento más el altar va a estar abierto. Take advantage of it before we go to the supper of the Lord. Tomen ventaja del altar antes de que pasemos a la cena del Señor. Vamos a orar. Dear Father, we thank you for the night of your word. Querido Padre, te agradecemos por esta noche y por tu palabra. Thank you for the things that you do in our hearts. Gracias por las cosas que tú llevas a cabo en nuestro corazón. And help us to make the decisions necessary this evening to make us the kind of Christian you want us to be. Te ayúdanos a tomar las decisiones en
esta tarde para volvernos la clase de cristianos que tú quieres que seamos. Lead us to pray in Jesus' name. Amen. Guíanos mientras oramos en Cristo Jesús. Amén. The altar is now open. Stand, please. Eh, God would have you to go forward. Please do so. El altar está abierto, por favor todos puestos de pie, y si Dios pone en sus corazones que pasen al frente, por favor, pasen al frente. Fernando, anything you want to play? Perfecto, cualquier cosa que tú quieras tocar, está bien.